Creo que cuando los problemas llegan a nosotros, muchas veces eh, nos hacemos preguntas de este tipo: ¿dónde está Dios? ¿Qué es lo que pasa? ¿Me falta fe? Y sin duda alguna yo creo que el problema del dolor y el sufrimiento es una de las cosas que más hacen a muchas personas dudar. De hecho, la gran pregunta que muchos se hacen es: ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué será que Dios no interviene en nuestro mundo, siendo Él todopoderoso, para detener el sufrimiento que aquí hay? ¿Cómo puede un Dios, también se hacer esta pregunta, que es todo amor y todopoderoso, permitir el sufrimiento en la tierra? ¿O será acaso que Dios no puede intervenir y crear un mundo donde no existe el sufrimiento? ¿No puede hacer desaparecer el dolor? Estas preguntas constantemente se le vienen a la mente a muchas personas, y sobre todo hay personas que, bueno, no creen en Dios, y sienten que estas preguntas lo único que hacen demostrar es que Dios no puede existir, porque no puede haber un Dios que permita esto. De hecho, recuerdo una frase de un escritor alemán, Friedrich Nietzsche, que decía: si Dios lo controla todo y es capaz de controlar a Satanás, entonces él es su cómplice. Pero si no lo controla, entonces Dios no es todopoderoso, decía Nietzsche. Y claro, acá nos encontramos con quizás un dilema, porque efectivamente la Biblia dice que Dios es omnipotente. La Biblia declara esto sin ninguna duda. Por ejemplo, Mateo capítulo 19, versículo 26 dice: pero Jesús, mirándolo, les dijo: para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Lucas capítulo 1, versículo 37 reafirma esta idea, porque dice: porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces, claro, la Biblia no tiene el temor de decir que Dios es omnipotente. Dios todo lo puede. No hay nada que se escape de sus manos, podríamos decir de cierta forma. Entonces, acá viene una cosa que se ha debatido por siglos. Este es un tema que se ha debatido por siglos y se conoce como la paradoja de la omnipotencia. Hay una paradoja en la omnipotencia porque para, bueno, algunos esto implica una contradicción. Hay una versión moderna de la paradoja de la omnipotencia. Se expresa con la siguiente pregunta. Presten atención, a ver, yo creo que quizás ustedes la han escuchado. Dice: ¿puede un ser omnipotente crear una piedra tan pesada que ni él mismo pueda levantarla? Esta pregunta genera un dilema. ¿El ser podrá o no podrá crear una piedra que no pueda levantar? A ver, si dicho ser puede crear esta piedra que no puede levantar, entonces parecerá que deja de ser omnipotente. Y si nuestro ser no puede crear una piedra que no pueda levantar, entonces parecerá, de hecho, que él no es omnipotente. No sé si encuentran la paradoja. O sea, si puede crear una piedra que no pueda levantar, entonces no es omnipotente porque no puede levantarla. Pero si no puede crear dicha piedra, entonces tampoco es omnipotente porque no puede hacerla. Entonces, claro, parece que atrapan a Dios o a la omnipotencia de Dios en esta paradoja. Sin embargo, aquí hay un malentendido. Y vamos a mirar por qué. La omnipotencia está mal entendida. ¿Por qué? Porque algunas personas efectivamente entienden que imponerle cualquier limitación al poder de Dios, ya sea del tipo lógico o de cualquier otro tipo, minaría seriamente el concepto cristiano de la omnipotencia divina. Es decir, si nosotros decimos, aquí hay un problema porque, claro, hay gente que dice: si Dios no puede hacer esto, entonces Dios no es todopoderoso. Sin embargo, si algo podemos aprender al estudiar el concepto clásico de omnipotencia defendido por el cristianismo, es que este atributo divino siempre fue entendido como compatible con ciertas limitaciones del poder de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay ciertas cosas que aún un Dios omnipotente no puede hacer. Hay cosas que Dios no puede hacer. Y ojo, esto no limita su omnipotencia. Pero ¿cómo que no la limita? ¿Pero cómo que no puede hacer? Vamos a verlo.
hay cosas que la Biblia dice que Dios no puede hacer. Miren lo que dice, por ejemplo, Tito capítulo 1, versículo 2. Dice, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. O sea, por ejemplo, la Biblia, Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. De hecho, una vez estudiaba en clase en el hebreo que la palabra de Dios es verbo creador. Dios cuando habla, crea. Incluso alguien decía, si Dios pudiese mentir y dijera, si la silla es blanca, y de repente Dios dice, no, esa silla es roja, dejaría de ser blanca y se convertiría en roja. Porque la palabra de Dios es creadora, decía alguien. Entonces, claro, Dios está limitado. Dios no puede mentir. Dios no cambia tampoco. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Dios, en esencia, no cambia. Y lo tercero es que Dios no puede hacer cosas que sean contrarias a su naturaleza. Por ejemplo, en Hebreos 6:13 también dice que, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. Me gusta esto porque Dios no podía jurar por alguien mayor que él porque no hay nadie en naturaleza mayor que él. Y entre comillas, Dios no puede crear a alguien que sea mayor que él porque va contra su naturaleza y no puede jurar. O sea, aquí se ve un principio que es que efectivamente Dios no puede obrar en contra de su naturaleza. Y es que aquí también vamos a encontrar algo que es interesante. Hay algo que debemos entender que es la correcta omnipotencia de Dios. ¿Y qué le llamo yo la correcta omnipotencia? Miren, Dios solo puede hacer las cosas que son lógicamente posibles. Dios no puede violar el principio de no contradicción. Es decir, Dios no puede hacer un círculo cuadrado. O es círculo o es cuadrado. No sé si se entiende este concepto, porque aquí es donde la paradoja de la omnipotencia se queda un poco anulada. Porque la paradoja es absurda en sí misma, es un concepto contradictorio inicial, es un concepto limitado. ¿Por qué? Porque incumple el principio de no contradicción. Dios puede hacer todo lo que es lógicamente posible, Dios lo va a hacer. O sea, Dios no puede crear un círculo y un cuadrado al mismo tiempo, o es círculo o es cuadrado. ¿Y por qué digo esto? Que alguien dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con el dolor, con el sufrimiento? Ya vamos para allá. Mira lo segundo que tengo aquí escrito, dice, Dios no puede crear seres moralmente libres y limitarlos en sus elecciones, aun cuando estas elecciones le sean contrarias. O Dios crea seres libres o crea seres no libres. Dios no puede crear seres libres y no libres al mismo tiempo. Eso viola el principio de no contradicción. Y la libertad es libertad aun cuando las elecciones de estos seres libres puedan ser contrarias a Dios. Es un tema de la libertad. Y Dios no creó máquinas. Dios creó seres conscientes, libres. Y la libertad implicaba esto. O sea, y por eso Dios, hay que entender esto que creo que es muy clave. O sea, Dios no puede crear un ser libre y al mismo tiempo limitar su libertad porque entonces deja de ser libre. Y la libertad tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Ahora, Deuteronomio 30:15 lo afirma. Dice, mira, hoy te he dado a escoger entre la vida y la muerte, entre lo bueno y lo malo, entre la vida y el éxito, o la muerte o el desastre. Es importante, sí, que recalquemos esto. Dios creó seres moralmente libres. Y eso, como dije anteriormente, va a generar quizás uno de los problemas más grandes que hemos visto, pero que también va a tener una respuesta. En esta libertad que ya mencionamos, se originó un mal, el mal, que es un misterio. Nadie puede explicar el mal, el origen del mal como tal, porque la verdad es que el mal no tiene una razón de ser. Si le encontráramos una razón de ser, entonces le daríamos al mal una razón de existencia y no la tiene. Pero como dije, es un misterio. La Biblia declara que en Ezequiel 28, del 15 al 18, perfecto eras tú en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado,
hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. La Biblia dice que Dios no hizo máquinas perfectas que solo pudieran hacer el bien. Dios creó seres libres, aún como dije anteriormente, cuando sus elecciones pudiesen ser contrarias. Y la gran pregunta que muchos se hacen, entonces, bueno, si Dios crea seres libres, está bien, vamos a decir, Dios crea seres libres, pero Dios tenía que saber en el futuro las consecuencias de la libertad mal usada, lo que iba a traer. Entonces, paremos un momento, si Dios es bueno, ¿por qué Dios no destruyó a Satanás en ese instante? ¿Por qué simplemente no lo desapareció? Voy a leer Isaías 49:15. Dice, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Quizás sí, pero aún cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Tomé este texto para describir que Dios es un Dios de amor. Si nosotros pensamos que una madre ama a su hijo, la Biblia declara de que Dios lo ama aún más. Dios ama a sus criaturas, ama a sus hijos de una manera increíble. ¿Y qué pasa con esto entonces? Bueno, la Biblia dice también en Daniel capítulo 8, versículo 10, que Satanás cuando se rebeló, dice, y creció hasta el ejército del cielo e hizo caer a la tercera parte del ejército de las estrellas y las pisoteó. La Biblia enseña de que Satanás cuestionó el carácter de Dios, que puso en tela de juicio su gobierno. Y les voy a decir algo, los argumentos que dio Satanás a muchos le hicieron mucho sentido. De hecho, les parecieron correctos. Y no fueron pocos. La Biblia declara que la tercera parte de los ángeles siguió a Satanás. Entonces, ahora el problema no era de uno, era de muchos. Claro, pero alguien hubiese podido decir, bueno, pero adelantémonos, Dios destruye a Satanás antes de que él vaya y empiece a hablar. Y ahora imagínense, Satanás desaparece del universo. ¿Y ahora qué explicación da Dios? ¿Qué dice? No, yo creo seres perfectos, pero cuando están en mi contra, los destruyo. La verdad es que Dios no destruyó a Satanás por amor a las demás criaturas en el universo, a los demás seres que estaban allí. Si Dios hubiese destruido a Satanás, hubiese quizás quedado en evidencia de que Satanás tenía razón, entre comillas, ¿no? Digo, que él a lo mejor estaba cuestionando algo de Dios y Dios literalmente lo único que quería era seres que lo adoraran sin ningún sentido, qué sé yo, no sé cuáles fueron en este momento, digamos, las palabras que él les dijo exactamente, pero Dios, por amor a sus criaturas, tenía que hacer una demostración, porque aquí nos encontramos con un dilema tremendo, y es que Dios hubiese podido decir, bueno, claro, yo destruyo a Satanás, pero esto me va a generar una rebelión tan grande que los demás también se van a ir en mi contra quizás, o van a vivir en este sufrimiento, en este pecado, en este dolor, y yo tengo que, entonces, desaparecerlos. Yo se hubiese podido decir, bueno, ¿sabes qué? Me equivoqué y elimino toda la creación al instante. Digo, aquí no pasó nada, borrón y cuenta nueva. ¿Y sabes qué? Ahora voy a crear seres que no sean libres. Entonces, claro, Dios tenía la opción de destruir por completo el universo y decir, yo empiezo, pero no lo hizo. Y no lo hizo porque Dios ama a sus criaturas. Y ya lo vamos a entender un poco mejor al desarrollar el tema. Y aquí vamos a ver, entonces, ¿por qué Dios permite el mal? Aquí vamos a empezar a responderlo, ya lo hemos empezado a responder ahora un poco. Dice la Biblia también, Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Acá es interesante este concepto porque cuando Dios permite
que Satanás continúe, que los seres que se fueron en su contra continúen viviendo y que hay un universo que él creó para que fuese feliz, ya estaba desestabilizado. Él tenía que hacer una demostración de que Satanás estaba en el error y de que hay un mundo distinto por vivir y que es el mundo que él quería para sus hijos desde siempre. Lo tremendo es que aquí la expresión que utiliza la Biblia es que la muerte de Jesús y incluso la de los que creyeron en él sirven como un testimonio de las consecuencias del mal. Yo sé que esta mañana estábamos estudiando la sustitución, no me voy a detener en ese tema, pero sí tengo que decir algo, y es que Dios se comprometió con el dolor del ser humano a tal punto de que él mismo vino a sufrirlo. E incluso a través del dolor de los hijos que le siguen, se tenía que demostrar al universo las terribles consecuencias del mal. O sea, Dios deja correr el mal y el universo que no cae es testigo de lo profundo que es el dolor y el sufrimiento de aquellos que inevitablemente entraron en rebelión y nos hicieron también, digamos, padecer de estas cosas. Entonces, lo primero que Dios, digamos, hace al permitir el dolor es mostrarle al universo las terribles consecuencias del mal, para que esto no se repita. Y acá viene la segunda cosa que yo también quería resaltar de por qué Dios permite el mal. Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 2. Dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. ¿Cómo es esto? Yo prefiero que me inviten, honestamente, les digo, a una fiesta de cumpleaños, a comer, antes que me inviten a un funeral. Yo, honestamente, si alguien me quiere invitar a mí, invítenme a un cumpleaños, no me inviten a un funeral. Pero la Biblia aquí dice, mejor a veces es ir a la casa que está en luto que al banquete. ¿Y por qué? Porque a veces en el dolor, Dios, yo le voy a decir algo, Dios no es el creador del dolor ni el sufrimiento, no lo crea, no, es producto del pecado. Pero aún Dios en su sabiduría es capaz de utilizar el dolor, como les digo, primero para demostrarle al universo las terribles consecuencias del pecado y segundo, para enseñarnos a nosotros el valor de las cosas y qué es lo que es realmente importante. Y por eso es que dice Hebreos capítulo 12, versículo 11, que a veces dice, el castigo presente no parece ser causa de gozo. El castigo y el dolor en el presente nunca parece ser un motivo de alegría, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que por él son ejercitados. Y es que por eso Dios también permite el sufrimiento, porque nos ayuda en muchas ocasiones a darnos cuenta de cuáles son las cosas realmente importantes. Por eso Dios a veces nos desestabiliza con el sufrimiento. Y me gusta como lo dice Víctor Frank. Dice, si quizás no está en nuestras manos cambiar lo que produce el dolor, siempre podremos escoger la actitud con la que afrontamos este sufrimiento. Y es que Dios utiliza, como les digo, muchas veces el sufrimiento para enseñarnos a nosotros. Y de hecho, una vez leí esto y se los comparto, que tiene que ver con las situaciones límites. Karl Halsper lo utilizó por primera vez esta expresión en 1919 en su trabajo de la psicología de las visiones del mundo. En los postulados de Halsper describe situaciones en las que el ser humano alcanza los límites de su ser de manera definitiva, inevitable e inmanejable. Dice, es la terrible experiencia del sufrimiento, la culpa, el destino, el conflicto, la falta de confianza en el mundo y la muerte. Estas cosas son situaciones en las que la existencia suele aparecer de lleno, donde lo superficial desaparece, donde nos vemos confrontados con la realidad y cuáles son nuestras verdaderas necesidades. Y a mí esto me impacta un poco, porque yo me he dado cuenta muchas veces que cuando la muerte, por ejemplo, toca la vida de alguien, o una enfermedad muy grave, todo lo demás palidece a su alrededor.
Muchos de los proyectos que se había hecho, que creía que lo podían hacer felices, se derrumban. Estas situaciones límites muchas veces nos ponen sobre el terreno de qué es lo que es realmente importante en la vida y qué es lo que vale la pena. A veces Dios permite, y por eso a veces Dios permite que ese dolor a veces nos toque. Porque a veces esas crisis nos hacen entrar en razón. Y le digo por qué entrar en razón, porque es que lamentablemente nosotros vivimos en un mundo que nos bombardea con qué es lo que debemos ver, qué es lo que debemos comer, cuáles son las cosas que son exitosas, cuál es la vida que debemos vivir, qué casa debemos comprarnos. Y a veces el mundo nos llena y nos bombardea tantas cosas que pensamos que esta es la realidad y que esta parcela de la realidad, que para nosotros es la totalidad de la realidad, es lo único que existe. Y cuando llegan estas situaciones límite en la vida, entonces nosotros nos vemos confrontados con la realidad y nos damos muchas veces cuenta de que el camino al que íbamos no era el camino correcto. Y por eso Dios permite aún el sufrimiento, porque aún en el sufrimiento nosotros nos podemos dar cuenta de lo egoísta que a veces somos, de lo ensimismados que estamos, y que realmente en nosotros hay necesidades más profundas y que hay una vida aún más relevante. Y una vez escuché esto en un sermón y lo traje ahora porque decía el pastor que muchos, si no la mayoría de los que entran en el reino de los cielos, entramos después de una gran crisis. Y es que a veces tenemos que pasar por momentos complejos para darnos cuenta las necesidades profundas que tenemos. Entonces, aquí me doy cuenta muchas veces que ¿dónde está Dios cuando hay crisis en tu vida? Probablemente te está buscando. Probablemente permitió el sufrimiento porque quiere también que tú te des cuenta o que yo también me dé cuenta cuáles son las cosas que realmente son importantes y a veces confrontarnos con esta realidad. Y a veces también Dios permite el sufrimiento, como decía anteriormente, para demostrar lo terrible que es el pecado. Y miren, Dios no destruyó el universo cuando entró el pecado porque Él sabía que el deseo de vivir y de amar de sus criaturas era superior a cualquier cosa. Cuando yo les decía anteriormente que yo hubiese quizás podido destruir a Satanás y decir, borrón y cuenta nueva, Él no lo hizo porque el deseo de vivir y de amar supera incluso el momento de dolor. Y quiero compartir con ustedes, este es un pantallazo que tomé de un Instagram de una madre que quizás está pasando por uno de los momentos más difíciles que pueda atravesar alguien. Es una madre de aquí de Huachuraba que perdió a su niña hace muy poco por un robo con arma y que terminaron quitándole la vida a su niña. Con mucho respeto traigo a colación sus palabras en Instagram y las comparto con ustedes. Ella escribía hace un par de días, quisiera despertar de esta pesadilla, correr a tus brazos, sentir tu olorcito de bebé, hundirme en tu amor y quedarme ahí, solo ahí, para siempre, respirando tus caricias, protegiendo tus sueños, abrazando esa infinita compañía llena de dulzura que entregaste cada día en mi vida. Cuando tenías miedo te abrazaba, te entregaba tranquilidad y hoy hoy yo soy la que tiene miedo de no volver a verte nunca más. Cuando le pido de corazón a lo divino, ¿cuánto le pido de corazón a lo divino? Que exista un más allá, que exista la vida después de la muerte, que estés tú cuando me toque partir y me recibas en tu unicornio vestida de princesa, sonriendo, diciéndome que me esperabas con ansias, que me extrañaste tanto como yo te he extrañado a ti, mi niña. Y miren, cuando alguien dice, ¿por qué Dios permite el dolor? Y esto es duro. Dios hubiese podido reiniciar el mundo y decir, ¿saben qué? Aquí no pasó nada, esto se acabó y los dejo hasta acá. Pero hay una frase que yo sé que muchos han escuchado, que dice, es mejor haber amado y perdido que nunca haber amado. Y esta madre, aún en el dolor del sufrimiento de su hija, lo que más desea es volver a verla. Ella no cambiaría ni un instante por volver a estar con su hija, porque pudiera estar. Y
Y cuando leía esto y cuando preparaba el tema, me acordé de cuando yo tuve a Sofía en el hospital, cuando estaba en la UCI, que estaba muy grave. Yo le preguntaba a Desiree y le decía, ¿qué hubieses preferido? ¿Que Dios jamás te hubiese presentado a Sofía en tu vida? ¿O saber que la pudiste tener un tiempo y que Dios te la va a quitar? Y Desiree me respondió y me dijo, yo no cambiaría nunca, o sea, los momentos que he vivido con ella, así que 1000 veces prefiero el regalo que Dios me dio de tenerla, aún así, de que me la quitara. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando hay gente que cuestiona a Dios, y yo entiendo, porque cuando el dolor toca y aprieta es difícil no sentir esto de la ausencia de Dios. Pero Dios sabe que el deseo de vivir y de amar incluso es más grande que el dolor y el sufrimiento. Y esta madre, al igual que deciré cuando decía yo, o sea, yo podía evitar el dolor, quizás no hubiese estado, yo no, ni siquiera me hubiese enterado, no, pero no. Yo prefiero incluso atravesar este dolor por el regalo de haber estado con ella. El regalo de la vida está por encima del dolor y el sufrimiento. Pero la verdad es que la gente que sufre y que hoy sufre, de una u otra manera también se sacrifica. Y es que miren, el sufrimiento iba a revelarle al universo y a nosotros mismos lo deplorable que es el pecado. Y todos aquellos que amando a Dios sufren, lo hacen también sacrificándose para que otros puedan vivir. Yo voy a explicar esto mejor. Hoy Dios tiene este mundo con vida y siguen naciendo personas a las que Dios ama y quiere que también estén con Él en un mundo restaurado. Pero mientras esto ocurre, el dolor aún nos acompañará. Pero debemos recordar que es temporal y que lo que más desea Dios es que esto termine. Pero a la vez quiere salvar la mayor cantidad de personas posible. Y aquí voy a hacer una pequeña digresión. Y es que hay gente que dice, bueno, ¿por qué Dios no detiene el dolor hoy? ¿Por qué hoy no viene simplemente y ya paramos con el dolor? Hay gente que dice, bueno, Jesús hubiese podido venir hace 50 años si la iglesia hubiese cumplido su deber. Pero yo te digo algo, o hace 60 o 70 años, para meterlos aquí a la mayoría de los posibles, si el Señor hubiese venido hace 70 años, tú ni yo estaríamos aquí. No tendríamos la esperanza de vivir también con nuestros hijos tampoco hubiesen nacido, y ellos también estaban en el plan de Dios. Esa sonrisa de esa madre de ver a su niña y de volverla a poder ver aún en ese más allá que ella cree posible, no hubiese ocurrido si el Señor no hubiese extendido su misericordia. Y por eso es que Pedro muy sabiamente dice, Dios no demora como algunos piensan que Él se demora, sino que Él es misericordioso para que la mayoría puedan arrepentirse, o sea, para que todos procedamos al arrepentimiento. Yo no sé si me he explicado y he tratado de seguir lógicamente la idea de por qué aún Dios ha permitido el sufrimiento y de por qué Dios aún no ha venido. Pero lo que quiero decir es que Dios quiere que la mayoría de nosotros podamos ser salvos. Pero mientras esto ocurre, hay que entender que hay personas sufriendo. Y hay gente que se sacrifica y se va a sacrificar por el Evangelio. La Biblia lo dice, mira, y todo el que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o padre o madre o hijos, tierra en nombre de mí, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Dios tiene la conciencia del sacrificio. Dios sabe que hay un sacrificio y que hay algunos que sufren más que otros. Claro que lo sabe y claro que le duele. Y Él lo comparte, el dolor. Pero el Señor recompensará. Pero hay una cosa que a mí me llama la atención de esto, y es que esas personas que han sufrido de una u otra manera han permitido que tú y yo podamos igual tener esperanza hoy, porque Dios, por su misericordia, ha extendido la vida para que podamos arrepentirnos. Y me encontré el 28 de abril con un tuit que quiero compartir con ustedes, que me parece que me ayuda a explicar un poco el mensaje de esta mañana. Decía esta madre que se llama Adriana Bertorelli, dice, siempre me pregunté
quién había sido el donante del hígado para el trasplante de mi hija. Por ley, en España, esa información es confidencial, pero por alguna razón, en un reporte médico reciente lo ponen. Donante masculino, 17 años. Ahora confirmo lo que siempre supe, que en el mismo momento en que yo estaba recibiendo la mejor noticia de mi vida, otra madre igual que yo estaba recibiendo la peor. Y esa es una responsabilidad que siento y que honro. Desde aquí, mi agradecimiento infinito a esa madre y a esa familia, que en medio de su dolor decidió donar los órganos de su hijo para darle una segunda oportunidad de vida a mi hija y a otras personas como ella. Ojalá esa madre sienta cuánto la honro y la abrazo a diario. Señora, quien quiera que usted sea y donde quiera que usted esté, tenga la seguridad que hacemos lo posible por honrar la vida de su hijo y también la suya. La vida de su hijo perdura en el hígado de mi hija. Gracias, gracias infinitas. Y aquí, en este tuit que me conmovió profundamente cuando lo leí, me di cuenta de que hay personas que viven un profundo dolor y en medio de ese dolor se sacrifican por otros. Pero me llenó de ímpetu y no sé, una bonita sensación ver cómo esta madre quería honrar a la otra madre que había donado los órganos de su hija porque ya sabía el sacrificio que habían hecho por ella. Y es que aquí esto me hace pensar que el dolor de tantas personas que nosotros vemos hoy sufrir, es de una u otra manera un sacrificio que hacen también para que muchos otros puedan vivir y conocer el Evangelio de Dios. Dios podría detener hoy el sufrimiento. Claro que sí. Podría venir hoy y decir, hasta acá llegamos. Y Dios tiene un plan y Dios sabe cuándo va a terminar esto. Quiero dejarlo muy en claro. Pero Dios no lo ha hecho también, porque como decía anteriormente, Él quiere salvar la mayor cantidad de personas posible. Quiere que haya madres que puedan estar con sus hijos, que hayan familias enteras viviendo también. Y a todos los que han sufrido, también por causa del Evangelio, Dios les recompensará 100 veces más y les dará la vida eterna. Conclusiones, ya para ir llegando al final de este tema, no sé si han quedado quizás algunas preguntas, yo sé que el tema es complicado, pero algunas conclusiones que puedo dejar es que la omnipotencia de un Dios bueno no es incompatible con el dolor y el sufrimiento creado por seres libres. No es incompatible la omnipotencia. Dios hubiese podido desaparecer del universo, quizás podría haberlo hecho, pero prefirió no hacerlo para que nosotros hoy tengamos vida y vida en su nombre y que muchos otros, a pesar de que sufren, también puedan tenerlo. La otra conclusión, Dios permite el sufrimiento para demostrar lo deplorable que es el pecado y las terribles consecuencias que trae. Cuando nosotros vemos el sufrimiento de muchas personas, recordemos lo triste que es el pecado, de verdad, y las consecuencias que él trae. Lo otro, Dios permite que sufran sus hijos porque muchas veces a través del dolor y los momentos difíciles nos damos cuenta de la profunda necesidad que tenemos de Dios y empezamos a valorar las cosas realmente importantes. Y lo último, es que Dios permite que el sufrimiento continúe porque Él desea salvar a la mayor cantidad de personas posibles. Sé, como dije anteriormente, que este tema es complicado, no pretendo dar todas las respuestas a sus inquietudes. Quise traerlo para que pudiésemos reflexionar en él y quizás generar algunas respuestas que nos ayuden a entender algunas cosas complejas de nuestra vida y que, bueno, que no son fáciles de entender. Y quiero traer a colación lo que decía Jesús en Juan capítulo 13, versículo 7. Jesús respondiendo les dijo, ahora quizás tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Quizás hay muchas cosas que no entendemos y no alcanzamos a comprender a plenitud.
pero te aseguro que el Señor le da una explicación a muchas de esas cosas que hoy no entendemos. Y esta es nuestra gran promesa. Enjugará Dios toda lágrima de sus ojos. Perdón, enjuagará toda lágrima de sus ojos. Y no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Dios promete que habrá un mundo mejor, un mundo donde ya no habrá llanto ni dolor, un mundo donde habrá aprendido las consecuencias terribles del pecado, donde hayan seres libres que más nunca se vuelvan a rebelar contra Él porque se han dado cuenta de la tragedia que eso implica. Un mundo donde vamos a ser felices. Esa es nuestra esperanza. Es la esperanza que nosotros tenemos como cristianos y que Dios nos invita a compartir con cada una de las personas que se acerquen a nosotros. Yo le pido a Dios y el llamado que me gustaría hacer esta mañana es que nosotros podamos comprometernos con el sufrimiento que hay en este mundo, porque nosotros también podemos ayudar a sanar un poco este sufrimiento y ayudar a entenderle a otras personas también por qué ocurren y quizás suceden muchas de estas cosas. Y a través de esta consolación nosotros también ser parte del plan de Dios. Ojalá Dios nos permita hacerlo y también que Dios nos permita comprender que si atravesamos por momentos difíciles, si estamos en crisis, probablemente Dios también quiere enseñarnos algo, quiere ayudarnos a transformarnos y a que nunca perdamos de vista lo que es realmente importante. Lo que sucede en este mundo es temporal, pero va a venir un mundo mejor, un mundo donde no va a ser temporal, un mundo eterno donde vamos a estar cada uno de nosotros. Que Dios pueda ayudarnos, que Dios pueda hacernos sensibles de este mundo y ayudarnos a hacer consolación para tantos. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude y que este mensaje pueda haber sido de bendición para tu vida y para la mía también. Gracias, Jesús, por este tema, ¿cierto? Sin duda que daría para un foro, un foro de conversación, porque cada uno de nosotros tenemos nuestras propias historias de sufrimiento. Estamos viviendo en un mundo donde hay sufrimiento, donde experimentamos, ¿cierto?, a diario dificultades, pero sin embargo, sin duda que hay personas que han pasado por sufrimientos grandes. Aquí en nuestra misma iglesia tenemos personas que han pasado por momentos muy difíciles. Y estos temas nos ayudan, o estas conversaciones, ¿cierto?, nos ayudan a entender mejor el plan de Dios, el carácter de Dios, de por qué permite muchas veces el sufrimiento, como tú decías, y en las conclusiones que tú diste, claramente están, ¿cierto?, reflejados muchas razones que yo comparto, que son las que Dios tiene y permite, de por qué permite el sufrimiento. Y también entender mejor por qué Dios no destruyó, ¿cierto?, como tú dijiste, este mundo de pecado. Porque es por amor. Hasta el sufrimiento que tenemos cada día, Dios lo permite, y muchas veces por amor a nosotros mismos. Romney, ¿tú quieres? Sí, miren, le damos gracias a nuestro hermano Jesús Sepúlveda porque de verdad ha traído un mensaje tan lindo que yo creo que es el sentir de todos los que hemos escuchado el sermón esta mañana. Hasta lloré, yo que no soy llorona, más llorona no puedo ser, y me conmovió hasta el alma, de verdad. Porque creo que todas las mamás lloramos. Sí, fue muy... Todas que somos mamá hemos llorado. No, mamá también. Ay, sí. Pero ese mensaje que dio Jesús me partió el corazón de la mamá de nuestra comuna. Sí, es fuerte porque de verdad que el dolor es algo que no tiene explicación lógica. Entonces, de verdad que de todas maneras le damos gracias a nuestro hermano Jesús, en verdad, por tratar de explicarnos el maravilloso amor que Dios tiene para todos sus hijos y que el dolor no viene de Dios, el dolor viene del mal, del pecado. Entonces,
bueno, agradecidos. Y te pedimos, Jesús, que por favor nos dirijas en oración. Gracias. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias hasta ahora porque tú existes, Señor, porque tú estás, porque tienes un plan maravilloso y a pesar de que muchos te cuestionamos el dolor que vemos, sabemos que tú sufres y lloras quizás aún más que nosotros porque la Biblia dice que nos amas profundamente, pero en tu misericordia quieres vernos vivir también y quieres que muchos vivan. Ayúdanos, Señor, a comprenderte, amarte y amar, Señor, también a las personas por las cuales tú también diste la vida y por las cuales tú también permites que aún el tiempo se siga extendiendo. Ayúdanos a comprometernos, a honrar nosotros con nuestras vidas también, a las personas que han dado tanto también, lo que tú hiciste y lo que muchos han hecho también por contribuir al Evangelio. Ayúdanos, Señor, a tener eso presente y a que podamos dar mucha consolación en un mundo de dolor. Quédate con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. 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 Entonces, los invitamos para el próximo sábado. El hermano Roberto les tiene ahora también unos anuncios que para las próximas horas, no sé, hermano Roberto. Tiene mal sonido, hermano. Ahora sí. Nada. Otra vez hable. Nada, no se oye. Tiene mal, no sé por qué tiene mal el sonido. El dedito. ¿Ahora se escucha? A ver, hable. Aló, aló, ¿se escucha? Ahí te escuchamos. ¿Ahora se Ya. escucha? No muy bajé. Hermano, solo para recordar que mañana se escucha, ¿verdad? Levanten la manito. Sí. Hermano, solo recordar que mañana tenemos reunión de junta, es la primera junta de iglesia que tenemos ya con la nueva directiva. Los voy a nombrar a cada uno para que sepa que es miembro de junta también, o lo recuerde para la reunión de mañana. Jesús Sepúlveda como anciano, que le habla como anciano, a Joana Torres, Naudis, también es anciano, nuestro pastor, Carolina Peña, Claudia Fernández, Denise Alvarado, Desiree Alvarado, Hernán Carvajal, Jair, Lorena Chavarría, la hermana Trini, la Kenita, Eilis, y eso sería miembro de la Kenita. Eso para que recordemos que mañana tenemos esa reunión a las 5 de la tarde. Y bueno, agradecer nuevamente a Jesús por el tremendo tema, así, una linda reflexión para cada uno de nosotros, que meditemos en estas cosas para que Dios también nos ayude también a estar preparados para esos momentos difíciles que van a venir. Porque sin duda que todos estamos aquí, vamos a pasar por momentos difíciles de nuestras vidas y tenemos que estar preparados también mentalmente y también espiritualmente, sobre todo, para afrontar las dificultades y el sufrimiento. Gracias, Jesús. Entonces nos despedimos. Nos vemos hasta el próximo sábado. Un abrazo para todos, cariños. Nos vemos el próximo sábado. Nos vemos. Pueden desmutear su micrófono si quieren despedirse. Gracias, Jesús. Hermosa reflexión. Feliz sábado. Dios les bendiga. Feliz sábado, gracias a todos. Chao. Feliz sábado.